Hola nuevamente, muy buenas noches en esta segunda parte de nuestra segunda entrega sobre enfermedades infecciosas por exnutriente. Bueno, como bien ya en la primera parte vimos precisamente columnariasis y dimos todo lo necesario para identificarla y las recomendaciones para esto. Ahora vamos con otra enfermedad. Una de las enfermedades que vamos a ver es muy famosa y es la llamada tuberculosis. Ahora, tal vez por cómo ven la columna, yo he visto gente que confunde el término columnariasis con tuberculosis, porque según ellos creen que columnariasis daña la columna, y no es así. Entonces, no hay relación entre columnariasis con la columna del pestañado. En este caso, vamos a ver la cuestión de la tuberculosis. Esta tuberculosis está dada por un cierto género de bacterias, que son los Mycobacterium. En humanos hay dos Mycobacterium de importancia médica muy peligrosas. Es la Mycobacterium tuberculosis y la Mycobacterium leprae. Una da la tuberculosis y otra da la lepra. Entonces son de importancia médica muy importantes y más en el estado de Oaxaca, porque en las zonas de la costa hay brotes de lepra. Ahora, ya no hay de qué preocuparse, porque antes, mucho tiempo antes, esa enfermedad era mortal. Era, no los toques, no los veas, mándalos por allá lejos y que se vayan a morir, ¿eh? Porque no había cura. Ya hay cura. Hay muchos tratamientos para esta enfermedad. Y así pasa con los peces también. La tuberculosis que se da en peces no es causada por la Mycobacterium tuberculosis como tal o la Mycobacterium leprae. Es otro tipo de géneros y vamos a ver algunos géneros en esta presentación. Observen bien la imagen, ¿vale? Ahora, específicamente, Mycobacterium es el agente causal, que es el género, pero hay dos, Piscium y Marinum. O sea, que quiere decir que hay tuberculosis en peces marinos y tuberculosis en peces de agua dulce. Nosotros estamos muy familiarizados con los peces de agua dulces y en su gran mayoría, pues todos tenemos acuarios plantados o acuarios decorados en donde podemos tener peces de agua dulce. Pero no es una enfermedad que exente a la salud de los peces de agua salada. Así que ahí también van a estar en las aguas saladas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Primero, hay una pérdida de peso, pero es una monstruosa pérdida de peso. Un día tú puedes ver a tu pez bien bonito, desarrolladito, con su pancita llenita, sano, y al día siguiente te vas a encontrar con una momia. Así drástico. Pierden peso brutalmente. Es una pérdida horrible porque se ve su estómago totalmente metido. El porcentaje muscular de la cola del pez se ve reducido drásticamente porque la enfermedad hace que el cuerpo consuma muchísima energía para poder sobrevivir y esas mismas bacterias lo consumen también. Entonces ataca todo, ataca músculo, ataca óseo, ataca todos los sistemas. Además de que estas Mycobacterium, como les mencioné en me parece que es la parte 1 de la primera entrega, o la parte 2 de la primera entrega, donde les mencioné que este género de Mycobacterium puede generar otras enfermedades. Puede generar una septicemia hemorrágica bacteriana, puede generar una exoftalmosis, o exoftalmia, puede generar también eh, alguna enfermedad sobre la piel de los peces. Entonces, se puede llegar a confundir con cualquier otra enfermedad o puede ser partícipe de estas otras enfermedades.
Una vez que ya vemos a nuestro pez delgado y vemos que su color es pálido, aquí tenemos una hembra, es una hembra de guppy, que a pesar de que sabemos que los guppies tienen color y que las hembras son incoloras, aún así su color es pálido. Entonces, observen, no es el color oscuro clásico del fondo del pez, es un color que está palideciendo, es pálido y se ve la deformación clarísima de la columna. Una deformación brutal de la columna. Ya cuando los peces están en este problema de deformación, ya no hay para atrás. Se puede salvar, sí, pero sus características físicas ya no se pueden recuperar. Es como, por ejemplo, cuando a una persona le da esta enfermedad. Ay, se me fue el nombre de la enfermedad. Si alguien me puede recordar o apoyar, adelante. Polio, así es, poliomielitis. Puedes curarla, pero ya los daños físicos generados, ya no hay tratamiento. Gracias, Abril. Entonces, siempre se van a quedar así. Puede estar sano, pero físicamente ya no mejorar. Ahora, también esta enfermedad, hay reportes que causan esterilidad en machos. Entonces, si alguno de los ejemplares machos tiene enfermedad por Mycobacterium, ya sea Piscium o Marinum, y les llega a causar ese problema de la columna, muy seguramente en ese punto ya el pez esté estéril. Ya no va a servir para reproducirse. No va a tener esa capacidad para reproducirse. Entonces, pues ahí ya nosotros tenemos que decidir, pues si realmente queremos tenerlo en la zona donde están otros machos que lo van a golpear o van a modificar su estadía de vida, o mejor lo sacamos y le adecuamos un acuario especial para él, pues para que viva el resto de su vida ahí. ¿Es muy contagiosa? Sí, es de las enfermedades más contagiosas que dan, porque cuando hay un pez que lo vemos con la columna torcida, todos los demás peces que están ahí tienen esta enfermedad. Eso es seguro, seguro, por diagnóstico. Si tú sacas un pez sano, que tú dices, está sano, saco, lo sacrifico y hago la observación al microscopio y la tinción de Gram y de bacilos alcohol resistentes, muy seguramente voy a ver bacilos alcohol resistentes ahí por la cuestión del micobacterio. Esta es una tinción bastante, pero bastante definitiva. Si tú haces la tinción bacilo alcohol resistente sobre cualquier especie de micobacterio, vas a verlos ahí, un fondo azul sobre puntitos que forman bastones, puntitos rojos. ¿Por qué? Porque esa bacteria tiene el ácido micólico en la superficie. Entonces, ese es el diagnóstico que no puede fallar. Si tú lo encuentras, el pez lo tiene y todos los demás lo tienen. Entonces, hay que actuar de inmediato, porque pueden aparecer úlceras o aletas rotas. Y si aparece eso y el cuerpo encorvado, dejan de comer y se acabó. Y seguramente se van alevines, se van adultos, se van peces mayores, etcétera. Es una enfermedad que puede acabar con todos los peces de un estanque de crianza. Es una enfermedad de importancia en Morelos, en Yucatán, en Colombia, Venezuela, donde están los criaderos más grandes de peces. Japón es importante. De hecho, hay un formato de sanidad que se tiene que llenar, que donde tú tienes que poner tu cédula de donde estás registrado para poder exportar esos animales. Y todos los animales deben de ir sin esa, sí, sí, o bueno, con el registro de que están sanos. Por lo tanto, exportar o importar animales de algún criador, por ejemplo en Indonesia, que nosotros se nos da mucho traer betas y traer guppies, y pedimos de un criador que tiene la facilidad de enviarnos, hay que pedir ese certificado. Si no lo tienen, no van a tener
su certificado de salud. O sea, no va a tener garantía de que vengan sanos. Imagínense que vienen enfermos y llegan aquí a renovar sangre en un estanque en el cual ustedes tienen ya una línea bien definida y estable de guppies. Llegan, los meten y a la semana encuentran que ese pez que metieron ya desarrolló tuberculosis. Muy seguramente todos los demás tienen. Y eso es peligroso porque un guppy de línea, pues cuando viene del extranjero no te salen 300 pesos, te salen 1,600 hasta 1,800 por el envío porque son tríos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto siempre hay que meterlos en un acuario de cuarentena. Por eso la importancia de la cuarentena. Y no quiere decir cuarentena, nada más lo meto una semana. No, sus 40 días, o si puedes más, hasta 60 días. Porque de esta manera vas a adaptarlo a la temperatura, al alimento, a las condiciones del agua y ver cómo está su salud. De esa forma tú ya permitiste que pasaran 40, 60 días para que la enfermedad se expresara y pudieras tratarla ahí, encerrado. Si tú no lo haces, ya no vas a tratar nada más un pez, vas a tratar todos los peces de tu acuario. Y he tenido pues no la fortuna, pero la desfortuna de ver acuarios de clientes que me han dicho, tiene tuberculosis mis peces. Y según ellos, pues lo creen como que, no es tuberculosis, no, sí lo puedo controlar. Aguas, porque también aquí en este caso, por encima de 25 grados centígrados, la enfermedad es fulminante. Si tú dices, pues no controlo subiendo la temperatura, se va a morir. Se va a morir. Y pasa exactamente lo mismo que con la enfermedad anterior. Si el pez se encuentra la mayoría del tiempo tambaleando por debajo del espejo del agua, es necesario reaccionar de inmediato. Y aquí sí, ¿cómo vamos a tratarlo? De esta forma. Pero atención, no existe terapia 100% eficiente ante el desarrollo de esta enfermedad. No la hay. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado porque que tú los mediques no quiere decir que del 100% tú estés seguro de que vaya a salvarse. Entonces, ¿cuáles son las terapias que se van a dar? La terapia es esta. Canamicina, 3 miligramos por kilogramo de pez por 14 días. Hay canamicina en pasta, en crema, entonces hay que poner esa cantidad, canamicina, cada 24 horas, que son 20 miligramos por litro. Hay que ponérselos en el pez. O puedes ponerlo directamente en el agua, pero hay que conseguir una presentación que sea líquida o que sea sólida, como una tableta, pero obviamente todos estos son medicamentos con receta médica. Entonces no lo vas a poder conseguir si no tienes una receta médica. Por eso lo importante es que deben ser recetados por el profesional, porque no es lo mismo aplicar una crema con canamicina para humanos que aplicar un ungüento, una crema o un gel con canamicina diseñado especialmente para los peces. ¿Por qué? El medio, el excipiente en el cual va disuelto o suspendido la canamicina puede llegar a ser más tóxico para los peces que para los humanos. Y lejos de hacerle un bien, le estamos haciendo un mal y vamos a terminar matándolo. Y vamos a decir, no, es que le puse canamicina y no sobrevivió, no sobrevivió. Hay que ver qué tipo de presentación es. Muchos de los excipientes de los medicamentos para humanos son tóxicos para los peces o para la colonia bacteriana. ¿Qué cosa es el excipiente? El excipiente es el polvo, el líquido, el vehículo en el cual el principio activo está disuelto, suspendido, embebido o retenido. Entonces, muchas veces dicen, no, pues el excipiente es base, en pomadas, vaselina, ¿no? ¿Y la vaselina de dónde viene? Del petróleo. Y por el simple hecho de ser compuesto derivado del petróleo, no debemos de meterlo al acuario porque los peces son sensibles a la material que viene ahí. Puede disolverse o expandirse en todo el acuario y terminamos matando todo. Entonces, tienen que ser
que, por ejemplo, que vengan suspendidos o embebidos en geles de base de agua. Ese sí es una buena opción, porque del gel base de agua, ese se lo puedes poner bien a tu pez, colocárselos perfectamente y eso le va a ayudar. O puedes diseñar tú tu propio gel, haciendo estas características, 3 miligramos por kilogramo de pez por 14 días, cada 24 horas en 20 miligramos, hacer un gel con aloe, suspender esa concentración en el aloe necesario y se lo vas aplicando y ya tú diseñas tu propia terapia. ¿Cuál otro son los baños de aureomicina? Estos baños que son de 26 a 30 miligramos por litro por cada 48 horas en un acuario hospital. Porque si nosotros lo hacemos en el acuario, donde tenemos nuestras plantas, nuestro filtro, le vamos a dar en la torre a toda la colonia bacteriana. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado. Esta bacteria, estos micobacterios son bacterias también oportunistas ambientales. ¿Qué quiere decir? Que están también dentro de nuestro sistema de filtración, que van a estar dentro de nuestro sustrato de la decoración. ¿Vale? Por eso es que lo importante aquí es no tratar el acuario, tratar al pez y las condiciones para que el agua de ese acuario sea adecuada para la vida de los peces, porque un pez bien alimentado, nutrido, con buenas condiciones de agua, en un buen pH, con buen nitrógeno, no elevado como amonio, va a vivir y va a tener un sistema inmune fuerte y eso va a impedir que la bacteria que por naturalmente esté en el acuario lo ataque. Entonces, esa es la recomendación. ¿Hay alguna duda por ahí en el chat? ¿Algo que quieran platicar o comentarnos? Yo quería preguntar algo. Adelante. Eh, yo hace tiempo leí en la página de Cielo, que es una página de ciencia, en donde organismos también podían infectar. ¿Esto es relevante? Bueno, se está escuchando entrecortado. Entendí que leíste en una página que se llama Cielo que también Ok. podían infectar, pero no ¿Me sé qué infectar me qué. escucho bien? Un ¿Me escucho poco. bien? Sí, ahí sí. Ok. Lo que preguntaba fue que yo en una página de ciencia, que es la de en donde estos microorganismos podían ocasionar lesiones en humanos. Sí, en algunos sí, pero específicamente este Piscium y el Marinum no. Específicamente estas dos especies no. Pero sí hay algunos micobacterias que pueden causar algunas enfermedades en humanos, pero no son enfermedades mortales. O sea, puede ser una enfermedad a nivel de piel y puedes infectarte con eso, pero hay tratamientos realmente buenos que simplemente no, pues te van a ayudar a evitar esa enfermedad. Ahora, es muy raro, muy, muy raro que un micobacterio que no sea leprae o tuberculosis infecte a un humano, porque hay que estar muy, muy bajo en las defensas o muy expuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Mycobacterium leprae ataca sobre la piel, ataca directamente en las heridas y una vez que llega, puede tardar hasta 3 meses en incubar y en desarrollarse. Los micobacteriums en humanos son de desarrollo muy lento, muy, muy lento. De hecho, cuando mandas a hacer, por ejemplo, el análisis de esputo de Mycobacterium tuberculosis, una de las reglas es que tú como médico debes guardar esa muestra por lo menos de 3 a 6 meses cuando ya el químico en el laboratorio estatal haya observado eso, a lo mejor te puede pedir la muestra y pueden hacer cultivo bacteriano para hacer pruebas de sensibilidad. Y esas pruebas de sensibilidad te van a decir exactamente esa cepa de Mycobacterium tuberculosis a qué es sensible, a qué antibiótico responde mal, ¿no? O sea, cuál es el que nos puede ayudar.
pero sí tarda mucho tiempo en crecer. Por eso es que les digo que en este caso es una cuarentena, una buena cuarentena de 40 a 60 días. Pero en el caso de Pisium y Marinum, no nos preocupemos, no hay una enfermedad. Por eso también es importante no meter las manos con cortadas o pues, no echarse el buche de agua del acuario, ¿no? Por acá tenemos una pregunta. Dice que si es contagiosa de Rafael, sí. La mayor parte de estos peces mueren, sí, así es, Williams. Rafael Guajuapan dice, ¿qué es lo que detona esta enfermedad? Pues la bacteria Mycobacterium, Pisium y Marinum, y que haya un mal estado nutricional, nutrimental o malas condiciones del acuario que hagan que el pez se estrese y bajen sus defensas y entonces sí, capte esta enfermedad y se muera. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Cambio de agua adecuado en tiempo. Sifoneado adecuado. Mantener los valores adecuados de amonio, amoníaco, de nitratos y de nitritos. Oxigenar bien el agua. Mantener un pH adecuado al pez. No adecuado al ecosistema, adecuado al pez. Si el pez es un pez de agua ácidas, mantener pHs ácidos. Si es un pez de aguas alcalinas, mantener pHs alcalinos. Hay muchos acuarios que no tienen cambio de agua. Yo tengo un acuario en donde no realizo cambio de agua. De hecho, es un experimento que tengo desde hace ya varios años, más o menos unos 10 años, 10, 11 años, creo que sí, 10, 11 años. Y he hecho cambio de agua una o dos veces nada más. Y me refiero a un cambio de agua de un 50 o un 100%, pero nada más. ¿En qué? En 4 años, 5 años o 6 años más o menos. Y los peces están completamente sanos. ¿Por qué? Porque es un acuario en donde está totalmente estable. Las condiciones en las que están, la luz que tiene, el sistema de filtración natural que tiene, es suficiente para la carga biológica de peces. La alimentación que tiene es suficiente para que esos peces vivan bien, no se reproduzcan en exceso. Y además no mantengo machos en ese sistema. Mantengo solamente un macho que es el pie de cría para mis ejemplares y todos los demás son hembras. Entonces controlo muy bien la población. Sí puede haber acuarios sin cambios de agua sanos, sí los hay, pero hay que tener un equilibrio biológico muy fuerte. Edgar GC dice, en el caso de Mycobacterium marinum, ¿ya se han reportado casos en humanos? ¿Estás preguntando o estás acertando? Yo no he leído nada de Mycobacterium marinum en casos en humanos, pero que yo no lo haya leído no quiere decir que no exista. O sea, hay Creo que mucha información y no lo sé. perdón, Adelante, puedes hacer uso de la palabra. creo que lo afirma porque justamente en el paper que yo leí, que era de cielo, sí se mencionaba Mycobacterium marinum junto con otras Ah, especies. ok, perfecto. Bueno, pues si ya está afirmado y si realmente hay que ver ahora que no sea un caso esporádico. ¿Por qué? Porque luego hay estudios de casos que se publican. Por ejemplo, no sé, gripe aviar, desarrollo de gripe aviar en humanos, ¿no? Caso de estudio. Y presentan a una persona que desarrolló esa enfermedad. Y años después presentan otra persona que desarrolla esa enfermedad. Entonces, para que esta enfermedad sea conocida o diagnosticada como zoonosis, que es una enfermedad que le da a los organismos animales, necesita cierta cantidad de casos reportados. Es decir, por ejemplo, en el caso de la, ¿cómo se llama? Solitaria, la Taenia solium. Esa es una enfermedad que le da normalmente a los puerquitos, a los cerdos, pero se reportó durante muchísimo tiempo que también se enfermaban las vacas, se enfermaban las gallinas, se enfermaban el borrego, se enfermaban los humanos, y por esa cantidad de casos se describe ya como una zoonosis de importancia médica.
Aquí no sé cuántos casos hay reportados de Mycobacterium marinum para determinar realmente si es de importancia médica. Si hay un caso, puede ser un caso aislado, pero si hay varios casos, entonces ya hay que darle importancia médica y tener muchos cuidados cuando un pez marino está enfermo por esta bacteria. ¿Puedo Muchísimas intervenir? gracias, Edgar. Sí, adelante. Acabo de buscar la fuente de donde lo leí, es del año 2002 y aquí solamente se reportan dos casos. El primero es un niño de 8 años y el segundo es de una mujer de 32. Y los casos están relacionados, o más bien tienen el antecedente de estar relacionados con el contacto de acuarios. Ok, bueno, en ese caso ya hay un precedente de dos personas del contacto del mismo acuario. Entonces, muy posiblemente sí valga la pena seguir investigando esta enfermedad, tener una línea de investigación para buscar una posible zoonosis en otros lados. No sé en qué lugar fue la investigación realizada. Si por ahí dice ahí en el paper. Dice, Medicina Interna Madrid. Ah, bueno, en España. Ok, Ajá. entonces hay que buscar si hay casos aquí en América y determinar si realmente, por estadística, por muestra, si es una bacteria de enfermedad, perdón, de importancia médica, pues tendríamos que dar un estudio un poquito más profundo. Valdría la pena, ¿eh? De hecho, qué bueno que lo dices para tratar de meter más. Por acá, Edgar GC tiene levantada la mano. Adelante, Edgar, por favor, el micrófono es tuyo. Hola, ¿sí me escucho? Sí, claro. Ah, ok. La fuente también donde yo lo leí era un artículo científico y ellos hablaban de 3 casos. Y también es en Islas Canarias. También supongo que no sé si es el mismo paper que comentaron, pero yo vivo en Morelos y también me dedico a la acuicultura. En alguna ocasión tuve un problema dermatológico, entonces asistí a consulta con una dermatóloga. Es una zona donde hay muchas unidades de producción que se dedican a la producción de peces de ornato. Claro. Entonces la dermatóloga me empezó a preguntar precisamente a qué te dedicas, trabajas con peces, y ya lo que me reportaba ella o lo que me comentaba es que había muchos casos de acuacultores con infecciones ocasionadas por Mycobacterium, o sea que era más común de lo que normalmente nosotros sospechamos. Ahora, fíjense, o sea, qué importante lo que menciona, porque pues hasta donde yo he leído aquí, por ejemplo, yo estoy en una universidad de la salud, realmente, Ajá. y como tal, no se enseña la infección de Mycobacterium marinum. Se enseña el diagnóstico, el tratamiento de Mycobacterium leprae y tuberculosis, pero marinum ni quien le preste atención. Ahora, Ajá. es una gran negativa. Es una gran negativa y un bacilo alcohol resistente. Entonces, debido a esto, todos los antibióticos enfocados a Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis actúan también sobre el Mycobacterium marinum. Tal vez ahí radique la importancia de que no estudian ese caso porque no es tan importante, tan mortal, mortífero o dañe tanto como los otros dos. Pero si ya en Morelos hay precedentes de estas enfermedades, pues ya vale la pena hacer un estudio bastante más profundo, ¿eh? Ajá. Y lo que sí, bueno, yo le preguntaba justamente a la dermatóloga que si tenía el serotipo y me decía que no, o sea, que únicamente habían llegado como al género, pero había coincidido mucho que era gente con esa ocupación, ¿no? De acuicultores y que presentaban ese tipo de lesiones y principalmente eran lesiones dermatológicas en manos, en los dedos de las manos. Ok, entonces vale la pena, nuevamente digo, vale la pena estudiarlo. Y si tú sabes de algún caso actual o de algún pez que tenga esta bacteria marinum y quieran empezar a trabajarlo o buscar la forma de diagnóstico, pues se contactan conmigo. Y aquí yo ya trato de hablar con la universidad y establecer la línea de trabajo o por lo menos una línea de diagnóstico
para este tipo de bacterias, hacer algunas pruebas bioquímicas y determinar realmente a cuáles son los antibióticos sensibles y eso pues les puede apoyar a ustedes. Ok, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos 8 minutos todavía. A ver si hay alguien más que quiera platicar o comentarnos algo, adelante. Aquí está, miren, una tabla de un paper que encontré precisamente del 2008, que las especies de peces ornamentales con reporte de aislamiento de micobacterias. Ahora, no solamente hay Piscisum y Marinum. Aquí está Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelone, el Mycobacterium marinum, Mycobacterium peregrinum, Mycobacterium obsessum, Mycobacterium gordone y Mycobacterium non-chromogenicum. Entonces, hay bastantes especies de estas micobacterias que pueden atacar. Y aquí se ven, les voy a explicar, por ejemplo, les digo, este es un artículo del 2008, dice MF es Mycobacterium fortuitum. Y vamos a ver, están prácticamente los barbos, los betas, que es el beta splendens, los caracius, las colisas, coridoras, casi todos los peces se pueden llegar a infectar por este Mycobacterium fortuitum. De ahí Mycobacterium chelone, que es otro de las importantes. Otra importante sería Mycobacterium peregrinum. Después en importancia el Mycobacterium abscessum. Un siguiente con 5 casos reportados, el Mycobacterium gordone, pero si se dan cuenta, el Mycobacterium marinum, que es el que he hablado, tiene 4 casos, muy poquitos. Y el otro Mycobacterium, ¿dónde está? MN. Mycobacterium non-chromogenicum. Ese, pues igual, 4 casos. Pero vean, todas estas son las especies que se han diagnosticado o se han encontrado en el estudio de peces organizados reportados, donde está el aislamiento de esas micobacterias. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque están poecílidos, están laberíntidos, hay coridoras, hay carpas. Entonces, yo creo que vale la pena, pues, tener cuidado con esta. Como les digo, es muy, muy común que se encuentre en esta enfermedad en los acuarios. Y ya cuando llega a su máximo, cuando ya el pez tiene la columna doblada, pues ya todos los demás muy seguramente lo tienen. ¿Se puede salvar? Sí, pero pues ya el daño está hecho. Vamos a ver qué hay en la siguiente. Pues ya aquí ya empezamos con las enfermedades parasitarias. Entonces, vamos a ver, tenemos 4 minutos todavía. ¿Algo más que quieran comentar o decidimos cerrar aquí y empezamos con nuestra tercera sobre las enfermedades parasitarias? ¿Algo que quieran hablar sobre las bacterias? Ya vamos a hacer recuento, voy a ver. Hablamos sobre la tuberculosis bacteriana, ¿sale? Hablamos, ¿por qué no me deja pasar? Sobre la columnariasis, que esa las da la Flexibacter columnariasis. Hablamos sobre la septicemia hemorrágica, que está asociada a muchísimos tipos de parásitos y hay una cantidad muy grande de bacterias que generan esta enfermedad. Hablamos sobre las... ¿Por qué me está haciendo esto que no me deja regresar? La podredumbre de aletas, que nuevamente están las aeromonas, pseudomonas, mixobacterias. Hablamos sobre la hidropesía, y esta hidropesía está dada también por bacterias como las aeromonas y las Mycobacterium. De ahí
la exoftalmia, que también está dada por Mycobacterium o algunas otras septicemias bacterianas. ¿Sale? Entonces, hay varias enfermedades en donde la Mycobacterium están presentes y muchas formas en las cuales pueden hacerse presente o tener la facilidad de diagnóstico. No confundan tuberculosis con columnariasis por el hecho de que la columna esté mal. Eso está mal, ¿vale? Tenemos algo aquí en el chat. Dice, tengo una duda, Rafael. Tuve una hembra de guppy que estaba preñada, pero después de tener su celulitis se quedó con la columna doblada. Entonces, ¿era columnariasis? Pues muy posiblemente sí, y de hecho se me hace bastante raro que la hembra haya tenido descendencia sana, porque si tuvo la enfermedad y tuvo a los hijos, muy seguramente los hijos también enfermaron, pero ahí habría que ver qué tal bien cuidados estaban, que pues simplemente superaron la enfermedad con facilidad, porque esta enfermedad cuando le da a las hembras que están en periodo de gestación y llegan a parir teniendo la enfermedad, los peces, los alevines se mueren, fallecen, no aguantan. No te aguantan ni 1 o 2 días. Entonces, así como van naciendo, se van muriendo. Y las hembras, también hay otro proceso, que es una deformidad de la columna que tienen después de que dan camadas muy grandes, pero me refiero a camadas de 25, 28 ejemplares. Entonces, ahí sí se pueden deformar su columna y pues ya no regresan a su estado original. Entonces, pues tendríamos que hacer alguna biopsia o algún estudio de esas hembras que tenías para hacer el diagnóstico con el frotis. Vamos a ver, nos queda 1 minuto, yo creo que detengo esto y nos vemos en la siguiente, ¿sale? Finalizo esta transmisión y nos vamos al siguiente módulo. Los veo al rato.